justo hemos tenido el bebé en plena pandemia, entonces no sé cómo es tener un bebé en circunstancias normales, pero en estas circunstancias es bastante difícil y sobre todo siendo científico que estás acostumbrado a estar muchas horas en el laboratorio y a experimentos que a veces no salen como lo planeado y duran más. Es algo que te acostumbras, porque al final te acostumbras, pero las primeras veces te sientes bastante mal pidiendo favores. Al final, si tienes buenos compañeros, lo entienden y no pasa nada. Y antes a mí me parecía que salir a las 5 era una cosa extrañísima y no... ¿Qué iba a hacer yo desde las 5 por ahí, en casa? Me aburría. Y ahora salgo a las 5 y es que se me pasa ya por la noche, esto todo... O sea, es como que cambia el tiempo totalmente. Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Hay que adaptarse, pero se puede. Mi nombre es María Tello Lafoz y trabajo en Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Aquí lo que hago es investigar cómo las células del sistema inmune reconocen a las células del cáncer durante su progresión, prácticamente cuando metastatizan y se hacen invasivas para limitar el desarrollo del cáncer. Y también investigamos esto en el contexto de las inmunoterapias, que son terapias para mejorar cómo el sistema inmune destruye las células del cáncer. De hecho, durante mi carrera también hice una estancia aquí de 3 meses en Nueva York y me encantó. Esto fue en el 2010. Me encantó el ambiente que había aquí, las posibilidades que hay para trabajar, para colaborar con otros grupos. Y luego mi pareja consiguió también un puesto de trabajo aquí como arquitecto. Y dije, bueno, pues si él tiene trabajo y a mí me encanta Nueva York, en cuanto termine el doctorado, pues voy para allá. La vida es muy similar a España porque tú puedes llevar una vida bastante activa socialmente. Es verdad que tendemos a juntarnos aún así con gente española y ahora, bueno, con el COVID ha cambiado todo y teniendo un bebé también ha cambiado todo. De hecho, siempre lo que bromeamos es que nos vamos con el carrito a pasear al lado de los bares y los restaurantes que incluso con COVID ahora ya están como resurgiendo y como que les vamos tomando la energía, chupando la vida a la gente que está de cañas. El mayor reto que nos hemos encontrado tras ser padres aquí en Estados Unidos y que lo teníamos en la cabeza, ¿no? Pero no sabíamos los números. Y es algo que no mucha gente conoce hasta que no tiene un bebé. Aunque seas americano, vivas aquí, si no tienes un bebé, no te puedes llegar a imaginar lo que puede costar llevar a un bebé a una escuela infantil o tener una persona que lo cuide en casa. Es verdad que yo tengo la inmensa suerte de que trabajo para una institución grande y entonces tienen escuelas infantiles en las que pagas según lo que cobras. Pero aún así, la diferencia entre mi salario y el salario que le pago a otra persona o a un centro para que esté cuidando de mi bebé, la diferencia son $1.000. La diferencia entre lo que hago y lo que pago. Incluso ya el tema que cuando tienes un bebé te preguntan, ¿y otro? ¿Cómo otro? Si es que es imposible. O sea, no podría tener 2 a la vez. No cuadra. Y luego otra cosa que no cuadra a la gente es el tema de la baja. Es una cosa que sí que hay que mirar cuando vas a trabajar, te empiezas a trabajar en una institución aquí, mirar bien cuáles son los permisos que existen. Por ejemplo, extender la baja paternal o maternal suele venir con letra pequeña de que tienes que dejar parte de tu salario sin cobrar. O sea, lo que uno tiene, que no es científico y entonces tiene mejores condiciones económicas igual, pero no tiene tantos derechos laborales para tomarse baja, y la otra persona tiene más flexibilidad, pero cobra menos. Entonces el consejo es, desde luego, hacer números y las consecuencias que eso puede tener para tu carrera, porque un gap de tiempo en el que no trabajas de 1 año tú puedes justificarlo cuando luego solicitas cosas, dinero, becas, etcétera. Pero obviamente una falta de trabajo durante un tiempo largo pues va a afectar a tu carrera. Entonces, aunque económicamente te compense, igual no te compensa profesionalmente. Entonces ahí es cada uno saber cuánto le importa su carrera y a ser posible que no sea la madre a la que no le importe su carrera solo por una cuestión económica. Realmente, bueno, pues tener un bebé aquí
tiene su parte buena. Lo que sufrimos los inmigrantes de estar todo el día con papeleos, eso no lo va a tener ella. Si cualquier día en su vida decide estudiar aquí, trabajar aquí, eso lo va a tener solucionado. Nos reíamos mucho cuando pues Carlos, mi pareja, me decía, claro, lo de tener 2 pasaportes es importantísimo si hay una guerra o algo. Yo decía, Carlos, pero ¿qué dices? O sea, una guerra. Vino COVID y mostró que tener 2 pasaportes te da la vida y te puedes viajar en este caso, por Europa y por Estados Unidos. Lola podría pasar. De hecho, nos ha permitido poder ir a España y poder volver porque tenemos una hija americana. Así que abre puertas. Y para nosotros eso, tenemos los consejos de los abuelos, pero solo cuando queremos, porque si no te gusta lo que te dicen, ay, no, tengo otra cosa que hacer, adiós. Aunque nos falte muchos consejos y mucho tiempo de abuelos y eso dura mucho en el corazón, pues bueno, pues el tiempo que estás más ahora con el COVID nos ha enseñado también que hay que disfrutar de cada momento que se puede estar con la familia. Entonces, mi consejo para los padres primerizos, bueno, ya en general, es esa, habla con personas que te cuenten experiencias reales. Tú puedes estar como yo estaba viendo un montón de vídeos de YouTube de cosas de cómo cuidar al recién nacido, etcétera. Oye, hay gente que tiene suerte, pero tú preguntas y que te cuenten lo que de verdad hay detrás, ¿no? Y cómo de mal o de bien pueden ir, y sobre todo eso, cosas que aquí igual pasan más, que igual si preguntas a tus amigos que están en España y que han tenido hijos, igual no han vivido lo mismo. Y piensa que no estás solo, que hay otra gente en tu misma situación. Si todo el mundo de fuera me está diciendo, puedes hacer esto, al final cala y dices, pues igual sí puedo hacerlo, y aunque sea madre y aunque sea todo, no tengo que ser superwoman, lo que tengo que tener es una red de apoyo que me ayude para poder conseguir lo que quiero hacer. Y NQSA es una gran red de apoyo. Yo he encontrado personas, gracias a eso, que me han podido ayudar en estos momentos tan duros, cuando la familia, terriblemente pues por COVID o por otras circunstancias, no puede estar ahí.